Desde Bogotá, Torre de Control. En este episodio vamos a tratar, finalmente, como algo ya más concreto frente a lo general del episodio pasado sobre la misma reunión, el tema de la incorporación de Venezuela a la comunidad andina y al sistema interamericano de derechos humanos, aspectos estos que el presidente Petro, desde que llegó a la presidencia el pasado 7 de agosto de este año, ha insistido para que Venezuela finalmente vuelva a los mismos, luego que el presidente Hugo Chávez pidiera la exclusión de Venezuela en su oportunidad. Veamos entonces cuáles fueron estos aspectos que ambos presidentes, al finalizar la reunión, dijeron sobre la posibilidad al respecto. Desde Bogotá, Torre de Control. Hablado del fortalecimiento de la comunidad andina. Algún día Venezuela fue parte fundadora, incluso con Colombia. La comunidad andina fue la plataforma que permitió de alguna manera la industrialización leve de nuestros países, el balbuceo industrializador. Al debilitarse, se debilitó los procesos de industrialización y terminamos en una situación negativa para todos los países que hicimos parte de esa comunidad andina. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. Igualmente hemos solicitado, ya lo discutirán ustedes, el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, como vemos ya Petro entra en el tema que más nos interesa en este programa, que no quise dejar de referirme a lo anterior, porque es un poco el basamento de lo que concretamente finaliza Petro pidiendo, que es esta incorporación de Venezuela en la comunidad andina y además en el sistema interamericano de derechos humanos. Dos aspectos muy importantes. En el caso venezolano, esto ha dado mucho que pensar, porque se trata de una solicitud del presidente Petro al gobierno venezolano, pero que tenemos aquí que precisar varias cosas. No se trata de un tratado cualquiera. Es una cosa que yo siempre le destaco a la gente que me pregunta sobre este tema, ¿no? Que si estuviéramos hablando de un tratado de cooperación, un tratado relativamente sencillo jurídicamente, como estamos acostumbrados o están acostumbrados a hacer los gobiernos en el mundo, sería muy sencillo que Petro le pidiera a Venezuela que volviera a la CAN y los demás países dijeran que sí, y en consecuencia entrara Venezuela de nuevo a la CAN. Eso quizás en este momento al menos es lo de menos, porque la parte política la pueden manejar los presidentes, aunque yo todavía tengo mis dudas que los demás presidentes todos estén en línea con Petro como para que Petro encabece un grupo de presidentes de los países andinos. Por cierto que menciona Chile, que Chile no está en el grupo, aunque Chile es observador o miembro asociado. No es Chile uno de los países que hay que pedirle consentimiento, sino solo Perú, Bolivia, Ecuador y la propia Colombia, los que tienen que dar unánimemente su consentimiento, su acuerdo, para que Venezuela reingrese. Pero bueno, apartando este detalle, que tampoco fue Venezuela fundadora de la CAN, aunque Venezuela, Colombia y Chile, justamente, en las negociaciones que hubo a partir del año 66 entre los presidentes de entonces, efectivamente estaba Venezuela, pero cuando termina Leoni la presidencia en el año 69, que entra el presidente Caldera le hacían ruido algunas cosas, entre otras cosas que me contó él mismo. Había un tema de la dictadura peruana
en ese momento, de Velasco Alvarado, que a él no estaba de acuerdo en incorporarse al Pacto Andino, como se llamaba en ese momento, estando un dictador en ese momento en Perú. Entonces, pese a Venezuela estar en ese proceso de formación de lo que se llamó el Pacto Andino en el año 69, no es Venezuela finalmente, o no suscribe Venezuela finalmente el Acuerdo de Cartagena en ese mayo del 69. Los suscriben los demás países, estaba Chile también en ese momento. Venezuela se abstiene de firmar este tratado, comienza el Pacto Andino sin Venezuela. Luego Venezuela, ya finalizando el periodo presidencial, el primer periodo presidencial de Rafael Caldera, solicita la incorporación al Pacto Andino. Entonces ahí se incorpora en el año 73 y es cuando Venezuela entra. Entonces por eso es que no se puede considerar que Venezuela sea fundadora de lo que actualmente se llama CAN, las iniciales de Comunidad Andina, que no de naciones, se llama simplemente Comunidad Andina. Y en consecuencia, bueno, ahora luego Venezuela sí fue miembro de la CAN hasta el año 2011, que es cuando se consideró que ya definitivamente la relación de Venezuela con la CAN había terminado, aunque para Venezuela y el gobierno venezolano de entonces terminó ese mes de abril del año 2006 cuando mandó la solicitud de este retiro. Pero entonces les decía que no se trata simplemente de firmar un tratado y volver, porque políticamente están dadas las condiciones, porque la mayoría de los países, que hay uno que no es de la misma ideología del resto, como es el caso de Ecuador, pero bueno, vamos a suponer que esto se logre, que se logre el acuerdo de los 4 países restantes o de los 3 países restantes a Colombia. Pues Chile, repetimos, no está. Chile luego, en el año 76, Pinochet hace algo parecido como lo que hizo Chávez en el año 2006, qué casualidad ese último número, y Fujimori también estuvo a punto de hacerlo, pero al estar la Secretaría General de la CAN, en ese momento Junta del Acuerdo de Cartagena, en Lima, se evitó por todos lados que se pudo, de todas maneras, y eso se logró, que Fujimori no retirara a Perú de la comunidad andina. Todavía no era comunidad andina, pero la misma actitud tuvo Fujimori cuando fue dictador, primero presidente y luego dictador en Perú, que no quería seguir manteniendo la relación CAN, porque efectivamente la experiencia demuestra que este tipo de procesos, y no incluye solo los de integración propiamente como el caso de la CAN, sino también otros tratados que más pensados en los gobernantes son pensados para los ciudadanos. Y obvio que entonces cuando ellos se manejan por otros criterios, no tanto los del Estado de Derecho, entonces obvio que estos tratados los molestan. Entonces también Chile, como Fujimori en Perú en los 90, pero finalmente Fujimori no se llega a dar el retiro de Perú de la CAN. En los hechos ocurrió que no participaba, pero finalmente se mantuvo hasta que se va Fujimori y ya Perú se reincorpora en los hechos, aunque nunca se retiró de la CAN, el antiguo Pacto Andino. En el caso de Venezuela sí ocurrió el retiro, efectivamente, pero les decía que esto es más complejo a lo que hacen ver ahora, o el mismo presidente Petro, no sé si eso efectivamente lo ha considerado como para intentar todo esto que está haciendo, de que aquí no estamos hablando de un simple tratado internacional, sino que estamos hablando de un proceso de integración que, aunque en los últimos tiempos luce debilitado, luce que necesita un empuje, pero en todo caso se mantienen los tratados que están vigentes con todas las características de un proceso de integración al estilo europeo. No basta o no es recomendable simplemente que vuelva a un país, sino que, como pasa en Europa, debe haber una serie de requisitos mínimos que debe cumplir el país para regresar en materia de Estado de Derecho, de protección de los derechos humanos, en aspectos económicos, en las constituciones, que ya afortunadamente ese aspecto sí está resuelto en la Constitución venezolana también. Pero bueno, el punto es que no es suficiente la voluntad política, como pasaría en cualquier tratado común y corriente de cooperación,
para que se reincorpore un país, en el caso de Venezuela, a la CAN. Sino también tiene que haber, y lo destacó Petro, eso sí lo dijo Petro, que no solamente son temas de derechos de los países, que no de los gobiernos, de los países, y de deberes también. Y eso lo recalcó el presidente Petro, no sé si con alguna intención, pero en todo caso eso es importante. Porque efectivamente no es solo que el presidente Maduro quiera, que hasta donde yo sé, eso no lo ha manifestado concretamente y con claridad. De hecho, ayer tampoco lo vi, ni han mandado la solicitud, que es el único que puede hacerla. El presidente venezolano, el gobierno venezolano es el que tiene que hacer esta solicitud, no el presidente Petro, de forma tal que eso no ha ocurrido. Y si eso no ocurre, hasta ahora son buenas intenciones del presidente Petro. Pero además de eso, además de estos requisitos formales que debería tener un país para entrar, un estado para entrar a la CAN, como pasa en Europa, también debe comprometerse el gobierno venezolano, con todos los laxos y que quieran ser los demás países. Deben estar claros que el presidente venezolano o el gobierno venezolano y el Estado venezolano, no solamente los gobiernos, sino toda la infraestructura del Estado venezolano, incluyendo al pueblo, a la gente, a los factores económicos, etc., deben estar claros que entran en una estructura jurídica, que no solo política, que aun cuando se vaya el presidente Maduro, esto se mantiene como pasó con la CAN en su antigua experiencia con Venezuela. Que los últimos tiempos con el presidente Chávez fueron bastante desagradables para la organización. Yo tuve un tiempo en esa época en la Secretaría General de la CAN en Lima y definitivamente era muy incómodo permanentemente estar en esa lucha y en ese desacuerdo permanente entre el gobierno venezolano de entonces y la organización. Pero no es un tema estrictamente personal, no es un tema estrictamente político, sino que debe haber un compromiso de parte del Estado venezolano, olvidándonos de esos aspectos de Estado de Derecho, derechos humanos, la parte económica, etcétera, etcétera. Pero debe haber al menos un compromiso y una cosa muy importante, que los jueces en Venezuela se comporten como jueces comunitarios andinos y la administración pública venezolana se compromete a ser también administración pública comunitaria andina. Estos son aspectos que yo no sé si es que al gobierno venezolano no le importa, aunque a lo mejor sí, por eso no se ha mojado, como dicen en España, con este tema, no se ha comprometido con claridad, hasta el punto que en la declaración final no apareció todo esto. Pero no sé si los demás presidentes también eso lo han considerado, porque definitivamente es muy importante. Si se van a hacer los locos, para decirlo en palabras llanas, con esta situación venezolana, que en Europa definitivamente generaría en la imposibilidad de un ingreso de un país como Venezuela en la Unión Europea, no sé si eso van a ser más flexibles con esto, pero si se va a ser flexible con Venezuela, hay un tema de deberes del Estado venezolano que tiene que asumir. Y yo no estoy seguro si está en capacidad de hacerlo, porque hasta ahora su tónica y sus decisiones en el tema internacional han sido de completo desacuerdo, inclusive de salirse de las organizaciones. Que ahora haya un presidente que quiera que vuelva a Venezuela, por razones que también interesan a ese presidente, en el caso de Colombia, no quiere decir, primero, que todos los demás presidentes piensen lo mismo, que eso es importante. Y si lo piensan, que eso definitivamente va a ser beneficioso por la organización, porque estamos hablando de un país que no el propio Petro lo reconoce en esta reunión y en lo que dice, que definitivamente no está todavía en línea con lo que debe ser una democracia y un Estado de Derecho. Así que bueno, pero importante lo que dijo Petro en este tema de la comunidad andina. Hemos solicitado, ya lo discutirán ustedes, el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal. Esa es la Convención Americana. Una vez se aprobó la Convención Americana,
lo que vino en América Latina, esa creo que se firmó en 1972, si mal no recuerdo, ahí averígüenme la fecha, empezó a construirse a finales de los años 60 por líderes hombres. En ese entonces la mujer estaba relegada por los hombres en el poder político, poco liberal esa actitud, por hombres que hicieron una convención con los fundamentos de la democracia liberal, y al año siguiente lo que vino fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, o sea, la destrucción total de la democracia, incluso en los preceptos más liberales y fundamentales. En esta última declaración ya el presidente Petro entra en otro tema, aunque relacionado con el anterior, y para lo cual podemos decir muchas de las cosas que acabamos de decir con respecto a la comunidad andina, que es el sistema interamericano de derechos humanos. Pasó algo similar a lo que ocurrió con la comunidad andina desde Venezuela, que el presidente venezolano de entonces, Hugo Chávez, decidió excluir a Venezuela de este sistema, ¿no? Así como pasó en general con la OEA, que es parte de esto de la OEA también. El presidente Chávez, en los hechos, excluyó a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. De forma tal que entonces ocurre lo mismo que acá. Ratificó lo que acabo de decir con respecto a la comunidad andina, al tratarse la comunidad andina de un tratado de integración, pero que se me olvidó decir algo. Un tratado de integración supranacional de verdad. No es esa supranacionalidad que se habla tanto porque haya una organización internacional, ya se dice que algo es supranacional. ¿No? La supranacionalidad es algo muy serio, además de que es un proceso de integración que yo insisto en llamar eso un matrimonio entre países. Hay además supranacionalidad. Ya un proceso de integración implica unos compromisos, unos deberes, unos derechos muy importantes, ¿no? Como pasa con tantos procesos de integración en el mundo, como por ejemplo Mercosur, que tampoco he dicho y he olvidado decir también, que Venezuela, al dar el portazo a la comunidad andina, se decide, y Chávez tenía entre ceja y ceja, entrar al Mercosur, porque en ese momento había una situación muy favorable a Venezuela por ser los presidentes de la mayoría del Mercosur, pero uno de ellos impidió y le hizo, como dicen en Venezuela, la vida de cuadritos a Venezuela para entrar, y prácticamente el estatus de Venezuela como miembro se vio torpedeado. Hubo, como dicen, plomo en el ala desde que decidimos entrar al Mercosur por el presidente de Paraguay de entonces, o el gobierno paraguayo, que no estaba de acuerdo con la entrada de Venezuela al Mercosur, por una serie de razones que no viene al caso ahorita decir. Finalmente fuerzan esta entrada de Venezuela al Mercosur por encima de Paraguay, lo cual fue un gran error, para que finalmente ocurrieran cosas, que todo esto influyera para que Venezuela en la realidad no pudo ser miembro verdadero del Mercosur, y ahorita está todavía en un estatus de suspendido, que no se sabe qué significa, porque prácticamente no tiene presencia Venezuela en el Mercosur. Fue un gran error que se cometió, se dejó a la comunidad andina, que era el proceso natural de Venezuela de integración en América Latina, donde además Venezuela tenía un estatus muy favorable también, por el Mercosur, que al final Mercosur, por estrictos temas políticos, un poco como está ocurriendo ahorita con la comunidad andina y Petro. Por eso es que es muy importante que veamos todo esto, porque esto ya pasó con el Mercosur, que había una situación muy favorable a Venezuela políticamente, porque la mayoría de los países eran de izquierda. Estaba Lula, estaba Néstor Kirchner en Argentina, etcétera, etcétera, pero no esperaban estos presidentes, porque al final, en un proceso de integración, un solo presidente que no esté de acuerdo, o un Estado que no esté de acuerdo con la llegada de otro, aunque los demás, y sean la mayoría, lo quieran, esto no puede hacerse. Y es conveniente que no se haga. Si esto finalmente va a generar problemas, mejor que no se haga. Aquí no sé qué pasará con Ecuador. El presidente ecuatoriano no tiende a ser muy conflictivo, pero no sé si, siendo de una ideología distinta, lo que llaman la derecha en los países andinos, el único que es de derecha es el de Ecuador, esto puede generar problemas a la larga
y pudiera ocurrir un poco con Venezuela ahora la comunidad andina lo que ocurre con Ecuador. No sé si Petro esto lo tiene seguro. Petro acaba de llegar a la presidencia, de forma tal que no creo que Petro haya medido todo esto. Pero esto es importante, y aunque políticamente esto sea muy favorable en la situación actual de la comunidad andina para Venezuela, con respecto a Venezuela, pues la mayoría de los países son de izquierda, sobre todo Colombia, que era el único que se mantenía en derecha, y ya es Colombia, que es un país importante en la CAN, con los demás países de izquierda. A lo mejor Petro piensa que ya esto es suficiente, lo cual en mi criterio no lo es. Y lo vivimos, repito, en el Mercosur, con dos países muy fuertes, favorables a la entrada de Venezuela, amiguitos del presidente Chávez, los presidentes de entonces, incluyendo a Uruguay, y sin embargo esto fue una pesadilla para la organización y para Venezuela. Y finalmente esto en los hechos no se dio, y fue suspendida Venezuela a la larga con una serie de hechos que ocurrieron con respecto a Paraguay. Entonces, en el caso de la comunidad andina, por eso es que es importante tomar en cuenta estos aspectos, porque no solo es lo que iba a decir con respecto al sistema interamericano de derechos humanos, no es solo un tema de ser integración, que ya eso lo hace más complejo a los efectos de entrar a un país que además no pareciera cumplir con los requisitos mínimos que debe tener un país, como pasa en la Unión Europea, y son muy estrictos con eso, para entrar a la organización. Ya eso es bastante si es integración únicamente. Los procesos de integración necesitan de miembros con unas características mínimas que, si no las tienen, mejor que no entren. Y eso lo saben los europeos y lo saben los países que quieren ser miembros de la Unión Europea, que son bastantes, y no han podido entrar por una serie de requisitos mínimos que no cumplen. Y créanme que la organización eso se quita un problema de encima, y los países que entran en esas condiciones no saben en qué se meten si los dejan entrar en esas condiciones. Entonces, pero lo que iba a decir era, sobre todo con lo que está mencionando Petro en este último video, el sistema interamericano de derechos humanos. Tienen ambos una coincidencia, que aunque no son procesos de integración propiamente dicho, el sistema interamericano se maneja a nivel del tribunal o la Corte Interamericana con un ingrediente que les decía que la comunidad andina tiene, y que cuando un proceso tiene ese ingrediente, además de ser de integración, es supranacional de verdad, un ingrediente jurídico muy concreto. Yo lo tengo estudiado suficientemente en mi tesis doctoral en Derecho Administrativo en los procesos de integración de la comunidad andina, la cual hice en la Universidad Complutense de Madrid, tomando como ejemplo la Unión Europea. Entonces, ya sabiendo lo que es la supranacionalidad, que es un ingrediente estudiado por mí en mi tesis doctoral, que tiene la comunidad andina con toda claridad, y que eso hace más complejo todavía, porque la organización tiene un poder público que lo puede ejercer directamente, aunque los países que le otorgaron ese poder público en un momento por un gobierno, como pasó con Chávez y la comunidad andina, no quieran hacerle caso, les molesta, la organización tiene un poder. Y no puede luego un país decir que no cumple algo que le mande a la organización, que es lo que ocurriría en un tratado internacional común y corriente probablemente, pero en un proceso de integración que además es supranacional. Esta supranacionalidad hace que los actos de la organización sean obligatorios. Esto mismo ocurre con el sistema interamericano de derechos humanos. Hay una parte administrativa, si se quiere, en sentido amplio, el tema de la comisión, que es más bien un aspecto de conciliación, de buscar la solución al problema antes de ir al tribunal, un poco como pasa en la comunidad andina y en la Unión Europea cuando hay un incumplimiento de un país miembro en alguno de los aspectos del tratado, que hay una instancia que en la comunidad andina es la Secretaría General, en el sistema interamericano es la Comisión, salvando las distancias de que se trata de uno para proteger los derechos humanos y otros para hacer un proceso de integración, pero que hay una instancia que todavía no se puede decir que sea supranacional, esa parte, porque lo que busca es la solución al problema planteado, con la violación presumible o supuesta de los derechos humanos por un gobierno, por una instancia pública en un país o inclusive privada. Pero cuando esto va al tribunal, a la corte,
la Corte, cuando dicta una sentencia en materia de derechos humanos, al tener supranacionalidad, como la que tiene la comunidad andina, es decir, la atribución del ejercicio de competencias que hace que la propia Corte pueda dictar sentencias que inclusive valgan igual sin necesidad de exequatur en los países a donde va destinada la sentencia, porque ella misma es dictada por un poder, una competencia que le dan los países a la Corte, y cuando la Corte la ejerce, estas competencias jurisdiccionales, los países tienen que acatarlas como si fuera una sentencia nacional. No pueden decir después que están invadiendo la soberanía, que es un tema internacional, etcétera, etcétera, porque ya estamos hablando de sentencias propiamente derivadas de un ingrediente que se llama la supranacionalidad, y de hecho Petro lo destaca en su alocución final luego de la reunión ayer, que él fue beneficiario de este sistema de protección de los derechos humanos y por eso quiere que Venezuela se incorpore. Pues yo creo que allá hay una doble cara, o hay que leer entre líneas, de que más que para que Venezuela mejore o para, no sé, lo que pudiera pensarse por encima, aquí hay un deseo de que además Venezuela, a mí me interesa que Venezuela se acomode jurídicamente hablando, y no solo que entre en la comunidad andina y cumpla la ley, ¿no? Ya que no cumple la de Venezuela. Eso lo estoy pensando yo, pero no me extraña que Petro lo piense también, sino que en materia de derechos humanos, que además Venezuela tiene abiertas averiguaciones por delitos de lesa humanidad, y bueno, y hubo sentencias en contra de Venezuela por violación de derechos humanos cuando todavía pertenecía a la Corte y al sistema interamericano. Definitivamente a Petro le conviene no solo que Venezuela se incorpore a todo esto, sino que cumpla esta sentencia, que él le tiene mucha fe a este sistema, porque gracias a una sentencia de la Corte Interamericana él pudo volver a ser candidato, volver a reincorporarse a la vida política colombiana, de la que había sido prácticamente sacado abruptamente siendo alcalde mayor de Bogotá, y una sentencia de la Corte Interamericana permitió su reincorporación, incluso a la alcaldía y a la vida política. Y quién iba a saber que en ese momento, cuando ya se decía que Petro estaba muerto políticamente, por allá por el 2012, que él iba a través de una sentencia de la Corte, y eso se lo ha dicho él a Maduro, que iba a volver a la vida política, iba a volver a la alcaldía, aunque con unos ingredientes adicionales políticamente hablando dentro de Colombia, que también lo favorecieron, y que llegaría a ser presidente de Colombia. Y todo a raíz de una sentencia, primero que nada, de la Corte Interamericana. Entonces, también es muy importante saber, y Petro lo sabe, pero debe medirse, que no basta este deseo de un presidente de que vuelva a Venezuela al sistema interamericano. Este fue un sistema que dejó Venezuela por su propia decisión, pero más que de Venezuela como país, una decisión del entonces presidente, como pasó con la comunidad andina, sin consultar con la Asamblea Nacional, sin referéndum, sin nada que tomar en cuenta el ciudadano para ver si quería salir, como pasó en el Brexit del Reino Unido. Y fíjense lo que ha pasado en el Reino Unido con el Brexit. Con todo y que ganó el referéndum, el salir de la Unión Europea, se manejó el tema muy mal y ahora están pagando las consecuencias. Con todo y que hubo un referéndum diciendo que sí, pero con un pequeñísimo porcentaje de superioridad al no. Eso decía mucho y eso debió manejarse de otra manera. Pero bueno, en el caso de Venezuela, eso se hizo inconsultamente, unilateralmente, autoritariamente, tanto uno como otro, tanto la comunidad andina como el tema del sistema interamericano. De forma tal que volver al sistema es comprometerse a lo que decíamos con respecto a la comunidad andina, asumir los deberes, respetar a la Corte, respetar a la Comisión, que aunque lo que dé son recomendaciones, una recomendación de la Comisión debe estudiarse. No es obligatoria como una sentencia, porque todavía en esa instancia no se maneja la supranacionalidad como ocurriría a nivel nacional con una sentencia de un tribunal cualquiera, porque la Comisión no es todavía un tribunal, pero en todo caso las cuestiones internacionales, aunque no tengan supranacionalidad, también son obligatorias y deben acatarse.
Claro, cuando hay supranacionalidad, eso tiene más fuerza, de forma tal que entonces Venezuela tiene que asumir esto, como cuando suscribió el Pacto de San José, que va a acatar las sentencias y le está dando un poder a la Corte, que ahora la Constitución inclusive lo permite, la Constitución venezolana, como ha pasado en todas las latinoamericanas, que en ese momento quizás no estaba muy claro eso, como pasó con la integración andina, que ahora está claro en la Constitución venezolana del 99 que esas cosas deben acatarse como si fuera un tribunal nacional. Y lo de la comisión también es obligatorio, las recomendaciones de la comisión tienen que estudiarse y acatarse, no tanto por ser supranacionales, pero sí por ser internacionales y mandarlo así los tratados. De forma tal que entonces aquí pasa igual, que Venezuela en la situación actual no estoy seguro que pueda y sea conveniente. Por supuesto que es conveniente para los venezolanos que Venezuela esté en ese sistema, pero si el sistema interno venezolano no lo permite, no sé hasta qué punto esto pueda darse. Pero bueno, en todo caso, Petro quiere incorporar a Venezuela en esto, que más que el deseo de incorporar a Venezuela en esto, cuando unes todo, lo que buscó ayer Petro y lo que declaró, una declaración bastante interesante, completa. Lo que quiere Petro es que vuelva la relación con Venezuela, pero que Venezuela también se ponga por el carril del Estado de Derecho, de la democracia, el respeto a los derechos humanos. Le habló a Maduro de la democracia liberal, como vamos a ver de seguida. Por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema, incluso bajo los nuevos signos. Bueno, amigos, yo creo que, como dicen en Venezuela, más claro no canta un gallo, ¿no? Si bien está claro que Petro aparentemente tiene muchos deseos, y lo dijo desde la campaña, yo de verdad que no pensé que fuera tan profundo este deseo, sino que era un aspecto estrictamente doméstico. Pero se ve que el deseo de Petro con este tema no es algo muy superficial, es algo bien profundo, él está muy claro en lo que quiere, pensando en Colombia y con ello ayudando a Venezuela. Yo creo que en el fondo hay un poco de las dos cosas, pero se ve que hay una situación que él la ve muy clara, de que Venezuela y Colombia no pueden seguir en esta situación de rompimiento, de desencuentro, porque los que sufren finalmente son los pueblos, ¿no? Y está clarísimo, yo creo que no hay ideología en la vida que esto no esté de acuerdo, ¿no? Que cuando pasa esto que está pasando entre Colombia y Venezuela, que pudieron ser un solo país, y lo fueron de hecho un tiempo, esto lo que trae son problemas que, independientemente del aspecto político, como lo hubo entre Chávez y Uribe, Santos y Maduro, Maduro-Duque, independientemente, no sabemos qué va a pasar entre Maduro y Petro, pero en todo caso, que de todo esto quede algo favorable a los pueblos. No sabemos qué va a pasar en Venezuela, sabemos lo que más o menos, o creemos lo que puede pasar en Colombia, apenas un periodo de 4 años, no hay reelección, de forma tal que yo creo que la situación con respecto a Venezuela está muy clara para que Petro busca este reencuentro entre los dos países, entre los dos pueblos. Fíjense ustedes que con todo este deseo que tuvo Petro del restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia, que desde el día 1 de su presidencia buscó y movió y habló y nombró a los que tenían que nombrar, etcétera, e inclusive se llegó a decir que iban a tener esa primera reunión entre ambos en la frontera colombo-venezolana, pero da la impresión que quien no quiso ir a la frontera, incluso por razones de seguridad, porque fíjense que Maduro no sale del Palacio de Miraflores, pero yo creo que también hay un tema con respecto al transporte aéreo, que fíjense ustedes que todavía no se ha restablecido el transporte aéreo, no por Colombia, que hay como 5 o 6 aerolíneas que recibieron autorización, venezolanas y colombianas, de la aeronáutica civil colombiana para volar
hacer la ruta Venezuela-Colombia y viceversa. Es Venezuela la que no ha dado las autorizaciones a ninguna aerolínea. Hoy casualmente me enteré que parece que finalmente va a volar a partir del 7 de noviembre Satena, una aerolínea pública colombiana, y Turpial, una aerolínea privada venezolana. Parece ser, eso no está confirmado realmente, pero porque ya vimos tweets del embajador colombiano en Venezuela que dijo varias veces que ya iban a comenzar los vuelos el 26 de septiembre mismo y iban a comenzar otros el 4 de octubre con Wingo. De hecho vendieron pasajes o tiquetes en línea y todo eso se cayó. Con todo y que el embajador colombiano en Venezuela lo había anunciado con bombos y platillos, todo estaba perfecto, pero hubo un desencuentro con Conviasa, que por eso es que no estoy seguro si todo esto se toma en cuenta para todas estas solicitudes de Petro, pero ya lo vemos con Conviasa, que un simple criterio de no autorizar a Conviasa por parte de Colombia, la única que no fue autorizada como de 5 o 6 aerolíneas, fue Conviasa por temas jurídicos y legales, sobre todo con respecto a las sanciones de Estados Unidos. Y ya eso bastó para que Venezuela cancelara o no diera las autorizaciones que ya había anunciado para las aerolíneas, incluso venezolanas, no solo las colombianas sino las venezolanas, para poder volar y hacer la ruta Caracas-Bogotá. Y parece que iban a hacer también Caracas-Medellín, Caracas-Cali, que ya las había antes de la pandemia. Todo esto se cayó. Hasta el sol de hoy no hay un vuelo regular directo Caracas-Bogotá al menos. Y les decía que esto ya había ocurrido para el 26, entonces parece ser que esa fue la razón, además de otras de seguridad, que hizo que el presidente Maduro no fuera a la frontera a reunirse con Petro. Petro fue a Cúcuta y se pudo reunir fue con el gobernador del estado Táchira, el canciller venezolano, algunos diputados de la Asamblea Nacional, y por el lado colombiano además estaba el embajador colombiano en Venezuela, el canciller también colombiano, el director de la Aeronáutica Civil, o más que de la Aeronáutica Civil de Migración Colombia, etc. Y no pasó nada con ese tema. Por eso es que yo digo, cuando ya estamos hablando de integración, que estas son obligaciones de los estados, abrir el espacio aéreo, por ejemplo, por solo dar un ejemplo, y cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son sentencias que deben acatar los países, obligatorio, y los países no pueden impedir esto, salvo que incurran en incumplimiento. Imagínense, ya estamos hablando de palabras mayores, que no sé si Venezuela está lista para eso. De forma tal que entonces, definitivamente estamos hablando de una situación que Venezuela tiene que pensarla, pero también Colombia tiene que pensarla. Pero les decía que pese a esta ausencia de Maduro, que algunos lo hubieran entendido como un desaire al gobierno colombiano y al concreto al presidente Petro, que bajó a Cúcuta, o fue a Cúcuta personalmente, y del lado venezolano no hubo el nivel en los funcionarios que acudieron a la cita, no fue el presidente en concreto, ni siquiera la vicepresidenta. Entonces, uno hubiera pensado que ya con eso se iba a enfriar todo. De hecho, por unos días o por un par de semanas quizás se enfrió el tema. Se vio luego lo de la parte esta aérea, que no se dio como debió darse. El 26 fueron suspendidos los vuelos que supuestamente salían ese día para Caracas y viceversa. El 4 fueron suspendidos los vuelos de Wingo que estaban en principio autorizados o ya tenían todo seguridad de que iban a ser autorizados, y aún así Petro ha seguido insistiendo con el tema. Hizo esta reunión en Venezuela, no aquí, fue a Venezuela, se reúne con Maduro, se va en la mañana, regresa en la tarde, o sea, hizo un esfuerzo para finalmente lograr esto que se hizo el martes. Entonces se ve que hay un interés por parte del presidente Petro en este tema que va más allá de una cuestión meramente doméstica o superficial, sino que se ve que efectivamente tiene conciencia que hay un problema que resolver, que no solo porque Colombia recibe gran cantidad de migrantes venezolanos, de hecho es el país que tiene más migrantes venezolanos, tiene ya ya no sé si va por 2,6
millones de migrantes venezolanos. Sin contar los venezolanos, lo que hizo son la lista de venezolanos, vamos a decir puros, entre comillas lo de puro, ¿no? Que no suene mal, pero me refiero a que no son los venezolanos que se vinieron a Colombia, pero que al ser hijos de colombianos pudieron pedir la nacionalidad, que no están en esa lista, pero que son tan venezolanos como los otros. Ellos no están en esa lista, porque ellos tienen la nacionalidad colombiana, de forma tal que entonces son más que esa lista que tiene migración de 2,6 millones, si no me equivoco, de venezolanos en Colombia, que les han dado un estatus regular muy favorable, hasta el punto que en el nuevo en la última normativa del PPT se les va a reconocer el tiempo del PPT para dar la residencia definitiva, y si se cumple el tiempo de la residencia pueden optar inclusive más adelante a la nacionalidad colombiana. Todo eso lo hizo Duque basado en lo que antes era el PEP, lo transformó en el PPT. Antes el PEP solo no daba tiempos para residencia y mucho menos a nacionalidad. Pero entonces ahora se ve distinto a lo que uno hubiera podido pensar en campaña, que cuando llegara Petro, al ser amigo de Maduro, como se llegó a decir, iba a tumbar todo lo que hubiera hecho Duque, porque además hay la diferencia de Duque-Petro. Entonces los venezolanos estábamos temiendo lo peor, definitivamente. Pero eso no ha ocurrido. Parece ser que él tiene otra idea. No va a tumbar lo del PPT ni lo del PEP. Aparentemente se va a mantener. No parece tener esa actitud, sino todo lo contrario. Más bien lo que quiere es que se arreglen los pueblos. El que mejore Venezuela generaría a su vez para Colombia un beneficio, porque regresarían muchos migrantes. Otros se quedarían, pero bueno, si se quedan es porque están haciendo algo positivo en Colombia, seguramente. Pero se ve que el problema de Venezuela es un problema profundo, que definitivamente hay que resolver, que es de fondo, que no solamente se trata de ver si se lleva al carril al gobierno de Maduro, lo cual yo sinceramente no creo, pero bueno, no hay peor diligencia que la que no se hace, sobre todo ellos que manejan más o menos una ideología parecida, aunque no igual. Pero el esfuerzo que ha hecho Petro en este tema es bastante importante. En apenas 3 meses, un poquito, bueno, hoy, el lunes cumple 3 meses de gobierno, el 7 de noviembre. Menos de 3 meses, todo el esfuerzo que ha hecho, hasta el punto que fue a Venezuela, lo cual yo no hubiera esperado todavía que lo hiciera. Y se va a hacer ahora una reunión en Cartagena, aparentemente de nuevo. Vamos a ver si Maduro va, porque el tema de la seguridad de Maduro también para él es muy importante. Pero entonces, bueno, le decía eso, que esta actitud de Petro es sorprendente, es importante. Ese discurso que dio el martes es bastante interesante, dijo cosas muy importantes que yo creo que le explotaron en la cara al régimen venezolano, y ojalá que lo piense. Ahí estaba muchísima gente involucrada con todo este tema de la frontera, del transporte aéreo, de las relaciones Venezuela-Colombia y todo lo que se estaba hablando. Y nadie mejor que Petro para decir lo que dijo, porque lo hubiera dicho otra persona y lo hubieran catalogado de miles de cosas, hubieran despreciado eso que dijo, hubiera dicho otra persona, como lo dijo Petro el martes. Por otro lado, espero que esto no les haya molestado y que eso pare todo, que también puede pasar, sino que sigan entendiéndose, siga Petro haciendo el esfuerzo para que esto finalmente culmine de la mejor manera posible. A lo mejor no con el fin de una dictadura, pero sí con un acercamiento a lo que se desea que sea el régimen venezolano. Vamos a ver qué pasa con esto. Por lo pronto esto es lo que tenemos. Esperemos que el próximo 7 de noviembre se reanuden los vuelos, así como se ha manejado, se ha abierto parte de la frontera, que tampoco ha funcionado como se esperaba. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y con esto terminamos esta parte de esta reunión de Petro con Maduro del pasado 1 de noviembre. Espero que les haya sido aclaratorio de todo lo que pasó. Y en virtud de la importancia del tema, por eso preferí separarlo en varios videos. Con uno solo iba a ser muy largo. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y estamos en contacto para
seguir hablando de este tema cuando haga falta.